Bienvenidos al primer Congreso de Medicina Especializada para Médicos Generales. Finaliza el primer bloque académico del doctor Luis Alfonso Medina, médico internista con guías actuales del tratamiento de hipotiroidismo. Bien, buenos días. Pues reciban a nombre de la clínica el agradecimiento por su presencia aquí en el evento. Estamos muy satisfechos con la participación y esperamos que las conferencias pues sean de utilidad para la formación de ustedes como profesionales y para su práctica diaria. Está haciendo pues ya ganas de un cafecito, entonces voy a hacer lo más práctico posible la conferencia. Vamos a revisar el tema de hipotiroidismo. Pues todos sabemos que es una patología frecuente, cada día estamos viendo más pacientes. Alguien preguntaba que por qué, probablemente no es que haya ningún elemento pues en la alimentación o en el medio ambiente que nos esté haciendo encontrar más hipotiroideos, sino que seguramente la estamos buscando con más frecuencia. Hace unos años recuerden que el tema de la tiroides era como por allá un misterio para el endocrinólogo, después para el internista, y ahora la idea es que este tema de hipotiroidismo lo debe manejar cualquier médico general, deben estar en capacidad de hacer un manejo adecuado del tema. Es una enfermedad que produce disfunción sistémica porque ustedes saben que la tiroides tiene que ver con todo el funcionamiento de los diferentes órganos en la persona. Es una enfermedad que es 10 veces más común en las mujeres, pero no olvidemos que hay hombres hipotiroideos y todos los conocemos. Entonces no descuidemos que a veces no se pide TSH en hombres y es una patología que también puede ocurrir en hombres, y que hay dos grupos que necesitan una consideración especial, como son los recién nacidos y los ancianos, porque en ellos las manifestaciones clínicas son prácticamente inexistentes. Desde el punto de vista de la fisiología, demos un breve repaso. Acuérdense que a nivel del hipotálamo se produce la TRH, que estimula en la tiroides la producción de TSH. Esto es interesante aquí porque el TRH también estimula la producción de prolactina. Entonces vamos a ver cómo algunos pacientes hipotiroideos pueden manifestarse por galactorrea. La TSH, por supuesto, va a la tiroides y estimula la producción de T3 y de T4. Cuando por alguna razón la tiroides se enferma, entonces la T3 y la T4 disminuyen la producción y eso hace que haya un estímulo al hipotálamo para que produzca TRH y por ende TSH. Esto tan simple para nosotros es muy importante para los pacientes. Tomarse aunque sea un minuto en explicar esto, porque a veces los pacientes no entienden por qué les estamos diciendo que tienen un hipotiroidismo y la TSH está alta. Para el paciente normal dice, pero doctor, es que yo tengo TSH alta, ¿usted por qué me está diciendo que tengo un hipotiroidismo? Obviamente nosotros entendemos esto, pero no el paciente. Esas hormonas que se producen en la tiroides, que son la T4, el 100% de la T4, pero solamente se produce el 20% de la T3. El 80% restante de la T3 viene de la conversión periférica a nivel hepático y renal de la T4 a T3. La T3 es la hormona fisiológicamente activa, o sea, es la que va a la célula y actúa como tal. Nosotros cuando damos tratamiento damos T4, porque la T4 nos da una vida media más larga y es a partir de la T4 que se produce la T3. Si diéramos T3, casi que tendríamos que estarla dando 3 o 4 veces al día. Mientras que cuando damos T4, eso nos permite darla a diario y ahora veremos alguna consideración al respecto. Las hormonas tiroideas son transportadas por unas proteínas, principalmente globulinas, y eso hace que quede una fracción libre que es la biológicamente activa y que es apenas el 0.03% de T4 y el 0.3% de T3. Muchos factores exógenos afectan esas proteínas transportadoras que les acabé de mostrar. Y por eso es que nunca deben pedir T3 y T4 totales, porque van a pedir
no solo la fracción libre, sino la que está unida a las proteínas. Y muchos factores exógenos afectan esas proteínas transportadoras. Entonces, en resumen, siempre deben pedir fracción libre por ese motivo que acabo de mencionarles. Muy bien. ¿Qué es el hipotiroidismo? Pues todos sabemos, es una producción deficiente de hormona tiroidea de cualquier causa, gravedad y a cualquier edad de aparición. Es una patología frecuente, dicen que es la más frecuente de todas las deficiencias hormonales. Se calcula que el hipotiroidismo clínico puede estar presente en el 0,4% de las personas, es decir que 1 de cada 200 personas pueden ser hipotiroideas, pero algún grado de hipotiroidismo, sobre todo el hipotiroidismo subclínico, puede estar presente hasta en el 4% de la población. Y si tomamos los mayores de 60 años, han encontrado prevalencias de hipotiroidismo hasta del 20%, lo cual quiere decir que 1 de cada 5 mayores de 60 años pueden tener hipotiroidismo. ¿Por qué tan frecuente? Les digo ahora, probablemente es porque se está buscando más, no porque elementos medioambientales o de la alimentación tengan algo que ver con la génesis del hipotiroidismo. El hipotiroidismo se clasifica en congénito o adquirido. Recuerden que el hipotiroidismo congénito es bien importante y a todo recién nacido hoy en día es obligatorio hacerle un TSH neonatal. Y adquirido, que es el que nos interesa a nosotros como médicos de adultos, siendo el primario el 95% de las veces, porque hay hipotiroidismos que no son de la tiroides, sino de la hipófisis o del hipotálamo, secundarios o terciarios, pero son apenas el 5%. Y el hipotiroidismo puede ser manifiesto o subclínico, ya veremos algunas consideraciones respecto al hipotiroidismo subclínico. ¿Cuál es la causa del hipotiroidismo? La más común es una tiroiditis crónica autoinmune idiopática. Tiroiditis como causa de hipotiroidismo, crónica autoinmune la más común, y entre idiopática y Hashimoto lo más común es que sea idiopático. Entonces, doctor, ¿y por qué estoy hipotiroideo? Mi hijita le tocó, le figuró, porque en esto no hay una explicación clara por qué vos de un momento a otro empiezas a producir anticuerpos contra tu tiroides. Probablemente hay una fuerte carga familiar, ¿sí? Ustedes han visto que la mamá, la hermana, las tías son hipotiroideas, eso influye desde luego, pero no hay una explicación precisa de por qué te da el hipotiroidismo, y menos cuando es Hashimoto, pues en ese caso es porque hay anticuerpos contra la tiroides, pero por qué te aparecieron, muchas veces no encontramos una explicación. Otras tiroiditis subagudas, silenciosas o posparto también pueden ser causa de hipotiroidismo, pero son menos frecuentes. Es lógico que si a mí me sacaron la tiroides, pues yo quedé hipotiroideo. Al que le hicieron ablación con yodo radioactivo, esto es interesante porque todos los pacientes con hipertiroidismo a quienes les hacen ablación con yodo radioactivo van a quedar hipotiroideos, siempre. Pero es mucho más fácil manejar el hipotiroidismo que el hipertiroidismo. Medicamentos como la miodarona, el litio, los medios de contraste yodados, el interferón también pueden producir hipotiroidismo. Entonces es importante que estos pacientes, sobre todo los que toman litio y amiodarona, por lo menos una vez cada 6 meses, les hagamos una medición de TSH. Respecto a la alimentación, afortunadamente desde hace ya varios años, desde el 98, Colombia está libre de la deficiencia de yodo. La UNICEF dijo textualmente que la ocurrencia de nuevos desórdenes por deficiencia de yodo en Colombia es rara o inexistente. Entonces no tenemos afortunadamente ese problema. Cuando la etiología del hipotiroidismo es la secundaria o terciaria, que son las raras, el 5% apenas, pues hay causas a nivel de la hipófisis, todos nos acordamos del famoso síndrome de Sheehan, tumores, el que le han hecho algún tipo de radioterapia porque tenía un tumor cerebral o tenía un tumor en la silla turca,
al que le operaron, le hicieron una resección de un prolactinoma y al cirujano se le fue la mano y no solo sacó el prolactinoma, sino buena parte de la hipófisis, entonces queda con un panhipopituitarismo, enfermedades infecciosas o infiltrativas. Cuando es hipotalámico, o sea, terciario, otras causas menos frecuentes, trauma, radioterapia, tumores, encefalitis. Pero el mensaje es que el hipotiroidismo más frecuente es el primario, o sea, el originado a nivel de la glándula tiroides. El secundario y el terciario son inusuales. Bueno, vamos a mirar ya cómo es las manifestaciones clínicas y algunas cosas que quiero puntualizar acá respecto a la clínica. Las manifestaciones dependen de la edad. Ya les decía, el recién nacido no hace manifestaciones clínicas. Hay que medirle el TSH a todo recién nacido porque no vamos a detectar por los síntomas un hipotiroidismo. Y en los viejos, porque pues, es que los síntomas de la viejera se parecen mucho al hipotiroidismo. Entonces uno dice, no, es que es viejito, pero ellos no manifiestan el hipotiroidismo, entonces hay que hacerles TSH. Depende de la severidad y cronicidad del caso, pero ojo con esto, hay unos factores individuales que no estamos en capacidad de saber por qué. Ustedes han tenido pacientes con TSH de 10 muriéndose y otros de 100 asintomáticos, o sea, realmente los factores individuales cuentan mucho y por eso se ha dicho en hipotiroidismo que la intensidad de los síntomas no siempre va de la mano con los niveles hormonales. A veces hay personas con TSH muy altos, poco sintomáticos, y otras, no faltan las que van con TSH de 7, 8, que están muriéndose. Créanle, pues, porque es probable, hay factores individuales que hacen que sin TSH muy altas yo esté muy sintomático. Con respecto al tema del peso, pues hay una leyenda urbana, pues cierto, de que siempre que yo tengo sobrepeso, investígueme la tiroides porque puedo ser hipotiroidea y me puedo tratar parcialmente. Realmente eso es medio cierto y medio leyenda, porque el sobrepeso está presente en menos del 10% de los hipotiroideos, o sea, es mínimo el porcentaje de pacientes hipotiroideos que tienen sobrepeso, menos del 10%. Y si tomamos todos los obesos, menos del 5% de los obesos tienen una causa endocrina, la mayoría de las veces es el problema, hay que cerrar el pico, como les decimos a los pacientes, ¿cierto? Pero ellos quieren buscar una causa del sobrepeso y nos piden que le pidamos tiroides, bienvenido, pero tengan presente esto. La razón por la cual hay sobrepeso en estos pacientes es por retención de agua, de sodio y acúmulo de grasa, y muy importante, el tratamiento con T4, si sos hipotiroideo, te tiene que revertir el peso. Entonces, si el paciente está eutiroideo, por favor, no le achaquemos el sobrepeso a que es que no, yo tengo tiroides, doctor, y entonces por eso estoy con obesidad. No, si estás eutiroideo, hay otra explicación. Fue curioso ver el año pasado en El Tiempo esta noticia sobre Ronaldo. Decía así el titular, así es vivir con el hipotiroidismo, la enfermedad que venció a Ronaldo. Pues entonces decían que este hombre se había engordado por el hipotiroidismo, lo cual no parece lógico, pues yo pienso que este señor debe tener el mejor endocrinólogo pues a cargo de él, debe estar tomando la mejor levotiroxina. Y si tú la tomas y te vuelves eutiroideo, no tienes por qué aumentar de peso. Lo otro es que, miren este titular, pues la enfermedad que venció, haciéndonos creer que el hipotiroidismo es una enfermedad grave y realmente no. Cuando usted le diagnostica a una persona que es hipertensa o que es diabética, su promedio de vida probablemente va a disminuir, ¿cierto? Por todas las complicaciones que eso tiene. Pero si a alguien le decimos que tiene hipotiroidismo, hay que explicarle que su vida es la misma mientras tome su levotiroxina, mientras tenga sus niveles de TSH adecuados y que seguramente va a vivir igual que la población no hipotiroidea, eso sí, tomando su pastillita hasta 3 días después de morirse. Respecto a los hallazgos clínicos, está, pues eso se lo saben ustedes, pero simplemente menciono el edema palpebral, que es importante porque algunos pacientes voltean mucho con esto
y creen que es un problema renal, entonces se les pide creatinina, exámenes de orina, etcétera, y puede que lo que tengan sea un hipotiroidismo. Lo mismo el edema facial, y recuerden que el hallazgo de la relajación lenta del reflejo aquiliano es patognomónico, o sea, solo hay una enfermedad que da relajación lenta del reflejo aquiliano, que es el hipotiroidismo. Estos ejemplos de pacientes con una facies abotagada de edema palpebral. Esta es una paciente reciente de la clínica, igual con su edema palpebral, facial. Esta señora, que la vimos esta semana, tenía una TSH mayor de 100. Este fue el examen que ella trajo de su aseguradora. Y no olviden la relajación lenta del reflejo aquiliano. Si un paciente tiene relajación lenta del reflejo aquiliano, le pueden asegurar que tiene un hipotiroidismo. Otros hallazgos del examen físico, el bocio y el edema pretibial, también son importantes de buscar. Acuérdense que un paciente que tenga bocio e hipotiroidismo es un Hashimoto mientras no se demuestre lo contrario. Bocio e hipotiroidismo es un Hashimoto mientras no se demuestre lo contrario. Otras manifestaciones clínicas, la alopecia de la cola de las cejas, el vitiligo. Recuerden que el vitiligo es una enfermedad autoinmune y dijimos que la principal causa de hipotiroidismo es una tiroiditis crónica autoinmune. Hay unos hallazgos interesantes en el hipotiroidismo que quiero recordarles, la hipercolesterolemia. Cuando tengan pacientes con hipercolesterolemia que no se controlen adecuadamente, piensen en el hipotiroidismo y solicítenle a estos pacientes un chequeo de TSH. La hiponatremia también la puede producir el hipotiroidismo. Ya les mencioné al principio la hiperprolactinemia, porque el TRH allá en el hipotálamo, que está aumentado cuando hay hipotiroidismo, también libera la secreción de prolactina. Entonces, cuando una paciente les venga por galactorrea, no deben de dejar de pedir un TSH. Y el hipotiroidismo también da anemia macrocítica. Bueno, vamos a mirar brevemente dos cosas sobre el diagnóstico, el examen clínico. No se les olvide, pues en lo posible siempre examinar el cuello de un paciente. No solo en el tema del hipotiroidismo, hemos encontrado pacientes con cáncer de tiroides solo por demorarnos 20 segundos palpando el cuello. Entonces no olviden palpar el cuello. Lo otro es pedir la TSH, por supuesto, es útil para el diagnóstico y el seguimiento. Los valores de referencia, pues cualquier laboratorio se los va a poner ahí. ¿Cómo interpretarlo? El TSH alto, si es menor de 10, deben repetirlo en 4 semanas. Esto es interesante porque ustedes habrán tenido pacientes que le piden un TSH que les da 7 y de pronto algún colega empezó terapia antitiroidea y esa paciente se va a quedar tomando levotiroxina para toda la vida. Pero alguien más avispado dice, bueno, vamos a hacerle un TSH de control en un mes, en otra parte, si se puede, antes de empezar terapia, sobre todo cuando el TSH es menor de 10 y de pronto encuentra que el TSH en otra parte es normal. Eso nos pasa con mucha frecuencia, o por lo menos pues en la consulta nos ocurre de manera frecuente y entonces libramos un paciente de tener que tomar tiroxina toda la vida. Pregúntense cuántos de los pacientes que ustedes ven con hipotiroidismo estarán tomando tiroxina y probablemente no la necesiten. Es algo que les dejo como para que se cuestionen en un momento dado con esos pacientes que toman dosis bajas de 25 y están eutiroideos, sí la necesitarán. Si el TSH definitivamente es alto, pedimos la T4 y quedamos que era la fracción libre. Si el T4 libre es bajo, tenemos un hipotiroidismo manifiesto y tratamos el paciente. Si la TSH está alta y el T4 es normal, es lo que hemos llamado hipotiroidismo subclínico, que ustedes lo conocen bien, y el tratamiento es discutible, se los voy a mencionar enseguida. Esta es una TSH que me llamó la atención, la traigo porque nunca me ha tocado un TSH de 512 y este era un hombre, para que lo tengan presente, que pueden haber hombres hipotiroideos con TSH altas. No se les olvide un detalle, si yo tengo un hipotiroidismo central, de los raros, que son el 5%, en ellos la TSH está disminuida.
la fracción de T4 libre, por supuesto, también está disminuida. Entonces, quien me está dando en últimas la característica de hipotiroideo es la medición de la T4 libre. Con respecto a la T3, un comentario para que lo tengamos claro. La T3 es normal en el 25% de los hipotiroideos. Entonces, en la práctica, la medición de T3 libre es innecesaria. Es suficiente con medir TSH y T4 libres. Aquello de que T3, T4 y TSH que nos enseñaban hace mucho tiempo, hoy ha pasado a la historia. La T3 no se justifica medir casi en ningún caso. Simplemente con TSH y T4 libre tenemos la mayoría de los diagnósticos. Este sería como un resumen. Si yo tengo TSH elevado y T4 libre bajo, tengo un hipotiroidismo franco y no necesito medir T3. Si la TSH está elevada y la T4 libre normal, no necesito medir T3 y esto se llama hipotiroidismo subclínico. Y cuando es un hipotiroidismo central de aquellos raros, la TSH está disminuida, la T4 está baja y de pronto justificaría ya en ese caso sin medir la T3 que también estaría disminuida. Pero esos son casos raros. Perdón. Bien, hay un tema interesante y es que la TSH se eleva no solo en pacientes con hipotiroidismo, sino pues pacientes que consumen medicamentos. Ya habíamos hablado del litio, la amiodarona, los medios de contraste, el metimazole, si la terapia es insuficiente, si el paciente se recupera de una tiroiditis, si tiene una insuficiencia renal o suprarrenal, si tiene anticuerpos heterófilos o si al contrario, este paciente lo que tiene es un adenoma en la hipófisis y produce TSH, entonces lo que tiene es un hipertiroidismo. De allí que nunca TSH alta sea igual a tratamiento, muchachos, siempre de una TSH alta implica complementar con una T4 libre, porque podemos estar ante otro tipo de patología, por ejemplo, un adenoma productor de TSH. El diagnóstico entonces del hipotiroidismo es siempre bioquímico, nunca, es que esta señora está como desalentadita y gordita, a pesar de que las pruebas son normales, vamos a darle una terapia de prueba, que eso de pronto lo vemos. No, el diagnóstico del hipotiroidismo es bioquímico. Si las pruebas están normales, no tiene hipotiroidismo y punto. Hay que buscar otra causa a los síntomas. Quedamos que la que mide la función tiroidea en últimas es la T4, porque si yo tengo un TSH alto o bajito, no me dice eso nada mientras no mida la T4 libre. Y una recomendación es que en pacientes hospitalizados nunca midan la función tiroidea porque está alterada debido a la hospitalización y al estrés, etc. Para que entonces quede en la memoria, siempre medir fracción libre de T4, el diagnóstico inicial con TSH y T4 libre, se hace seguimiento con TSH que es suficiente para hacer el seguimiento. Cuando ya hago el seguimiento, no necesito volver a pedir TSH y T4 libre, solo TSH. Y que el T3 es un examen que hoy en día es medio inútil, pues para que lo tengan claro. La ecografía de tiroides, solo se justifica hacerla si hay bocio. Si no hay bocio, realmente no está justificado pedir ecografía, y menos la gammagrafía. La gammagrafía de tiroides es un examen inútil en el manejo del paciente con hipotiroidismo. Aquello de que había que hacerle a todos los pacientes T3, T4, TSH y gammagrafía es del pasado. La medición de anticuerpos antimicrosomales la pueden hacer, si la pueden hacer y quieren quedar bien elegantes, porque los anticuerpos antimicrosomales o antiperoxidasa son muy positivos en el Hashimoto. Entonces, si querés saber si tiene una tiroiditis de Hashimoto, le puedes medir los antiperoxidasa o antimicrosomales, pero igual, si no se los mides, el tratamiento es el mismo, teniendo o no teniendo anticuerpos medidos, positivos o negativos. Respecto al manejo, pues vamos a puntualizar unas cosas ya para terminar que ustedes tienen claras. Lo que damos a los pacientes es levotiroxina, que es la T4, es un tratamiento para toda la vida, hombre.
Entonces hay que ser muy juiciosos. Yo como le pongo a una pelada de 25 años a tomar un remedio hasta que cumpla 90 sin estar seguro de que tiene un hipotiroidismo. Hay que ser juiciosos con eso y espero que la charla haya motivado a eso, a que es que esto es para toda la vida. Algunos preguntan, doctor, es que si la TSH se normaliza, ¿yo le podré quitar el tratamiento? No, la TSH se normaliza porque estás tomando la medicina, pero si tú le suspendes la medicina, vuelve a descuadrarse. De allí la importancia de que seamos muy juiciosos cuando vamos a decidir empezar una terapia de sustitución con levotiroxina. Esto de que hay que tomarlo con estómago vacío no es cuento, pues eso es cierto porque puede haber malabsorción cuando se toma con otros medicamentos, entonces hay que tomarlo con estómago vacío. En pacientes que toman muchas medicinas, ¿se podría tomar en la noche? Sí, se puede tomar en la noche. Hay trabajos que han demostrado que tú te la puedes tomar antes de acostarte y es igual a si te la tomas en ayunas. Disminuyen la absorción, la colestiramina, el hierro, el calcio, los inhibidores de bomba de protones. Todos los pacientes nuestros toman omeprazol, levotiroxina, los sartanes, etcétera. No se pueden combinar con tiroxina, hay que dar la tiroxina primero y media hora después cualquiera de estos otros medicamentos. Dicen los americanos que siempre se debe usar la misma marca, lo cual pues en nuestro medio a veces no es fácil, sobre todo por el sistema de salud. Lo que es claro es que debe estar protegida de la luz y de la humedad, luego partirla en dos podría tener dificultades porque esa media pastillita, ¿dónde la guarda la viejita? Por ahí encima del nochero, en el baño, y por eso insisten los que nos venden las levotiroxinas que están en un envase alú, porque así lo protegen de la luz y de la humedad. Entonces partirla no es lo mejor. Los síntomas empiezan a mejorarse a partir de la segunda, tercera semana. Esto no es mágico, hay que decirle al paciente, viejita, te vas a empezar a aliviar por ahí dentro de 15 días. No mañana, apenas empieza a tomarlo, no. Par de semanas para empezar a sentirse mejor. La vida media de la tiroxina es de 7 días, 7 días. Entonces, un olvido de 1 o 2 días no pasa nada. Doctor, que se me olvidó, tómamela en ayunas, ¿me la puedo tomar después? Sí, se la puede tomar después, al almuerzo, no hay ningún problema, se la puede tomar luego. Y que para hacer el examen, que si se la puede tomar o no se la puede tomar, esa es otra leyenda urbana de los laboratorios, eso no tiene ninguna ciencia, porque es que si se la tomó o no se la tomó, lo estamos midiendo desde 7 días antes los niveles que te están midiendo en sangre, entonces se la puede tomar antes del examen y si no se la tomó, no hay ningún problema. Y recuerden que el control de TSH no se hace antes de 2 meses preferiblemente. En el adulto joven se sugiere iniciar con 50 microgramos, en el adulto mayor solo con 25 por el riesgo de que esto aumente un poco el metabolismo y han habido viejitos infartados si les empezamos dosis altas, entonces hay que empezar con dosis bajitas, es una enfermedad crónica, no se está muriendo, qué afán, dale despacio, le va subiendo paulatinamente, es mejor empezar con dosis bajas y se las va aumentando de forma paulatina. Hay un doctor que algunos conocemos, que es el doctor Iván Darío Escobar, un endocrinólogo antioqueño que trabaja en Bogotá hace muchos años y que publicó hace unos años también más o menos la dosis promedio de los colombianos de tiroxina según la TSH. Si la TSH era menor de 20 cuando se hizo el diagnóstico, la dosis es de 1,1 aproximadamente. Si la TSH es mayor de 20, la dosis puede ser de 1,6 a la cual hay que llegar. No quiere decir que es la dosis con la cual hay que comenzar, sino la dosis a la cual se va a llegar. Es mejor empezar por lo poco. ¿Cuántos han tenido ustedes que empiezan 100 microgramos? Esta semana atendí a una paciente que la endocrinóloga le puso 100 microgramos y a los 3 días fue a dar urgencias con un episodio de dolor precordial y palpitaciones y hubo que bajársela a la mitad. ¡Qué afán! Empiecen con dosis bajas y se las van subiendo. Esto no es para que se lo aprendan desde luego, pero para que miren algo. Miren que en los pelados, que decía que hablaba ahora la doctora Beatriz de sus niños, la dosis de la tiroxina es más alta, 3, 6, 8, 10 microgramos por kilo en recién nacidos. Adultos estamos hablando de unos 5, unos 6. Embarazadas hay que dar más dosis,
Cuando ha habido cáncer, todavía una dosis más alta para que no vaya a haber recidiva del cáncer. Y en pacientes ancianos, por el contrario, la dosis es más bajita. ¿Cuál es la TSH ideal? En el adulto es el que te den los valores normales de laboratorio, de 0,5 a 4,5. En embarazo, breguen a tener TSHs que no pasen de 3, ojalá bien bajas, pues más bajas del valor de referencia. En viejitos, al contrario, ellos tienen TSHs más altas. Entonces, en abuelitos podemos tolerar TSHs de 6. Después de la resección de un cáncer, la dosis es de 0,1 a 0,4 miliunidades, o sea, hay que tener bajita la TSH después de un cáncer para evitar recidivas. Por eso la dosis que acabé de mostrarles es mayor en ellos. Lo que sí se debe evitar es TSHs menores de 0,1 porque generarías un hipertiroidismo. En algunos pacientes a los que se les ha dado yodo radioactivo se usa mucho la T4 para seguirlos, pero no voy a enfatizar en eso. Si el TSH es mayor de 4,5, cuando te venga revisión, aumente 25 microgramos al día. Doctor, entonces eso implica partir la pastilla. No siempre. Usted puede hacer la cuenta cuánto está tomando el paciente por semana. Si él toma 50 diarios, usted hace la cuenta, está tomando 7 por 50, 350 semanales. Y yo le voy a aumentar 25 diarios, me da por decir algo que hay que darle 500, por decir algo. Entonces yo puedo simplemente decirle, abuelita, va a subir de 50 diarios a 100 diarios de lunes a viernes y descanse sábado y domingo, no hay problema. La vida media es de 7 días. Entonces tú puedes decirle que tome de lunes a viernes y que descanse sábado y domingo. Y de esa manera te evitas la partida y la dificultad que tenemos en la biodisponibilidad. Si el TSH está normal, 0,5 a 4,5, chao pescado, nos vemos en 6 meses o cada año, salvo que tenga un síntoma, la vuelvo a ver por aquí. No hay que verlo cada mes o 2 meses si el TSH está bueno. Si el TSH está bajito, merme los mismos 25 microgramos de la manera que les expliqué y repítalo en 6 a 8 semanas. Ahora, ustedes tienen presentaciones de levotiroxina comerciales que vienen de todos los microgramos habidos y por haber, 25, 37,5, 50, 75, 88, 100, 112, 25, 37, si tiene chance de usarlas, úselas, y si no, haga esto que le expliqué, reparta la dosis en la semana. Causas de TSH altas, puede ser la dosis insuficiente, mal cumplimiento de la terapia, o lo que hablamos, el paciente está dejando la pastillita encima de la mesa del comedor, de la mesa de noche, se está humidificando, lo está echando en pastilleros que no son de alú, sino de plástico, pérdida progresiva de la potencia del medicamento, o si es que está tomando omeprazole con la levotiroxina y por eso es que la abuelita no se alivia. Estas recomendaciones las traje textuales de unas guías americanas donde recomiendan que los pacientes permanezcan con la misma marca prescrita. No podemos a veces por el sistema de salud, porque hay sutiles diferencias en la biodisponibilidad entre las formulaciones. Ellos sugieren evitar los genéricos, no están pues dentro de la ley 100 nuestra ni con estos problemas de salud, pero miren que es una recomendación americana. Y si usted cambia el preparado, sugieren medir la TSH 6 semanas después, porque al cambiar el preparado pueden haber esos cambios en la TSH. Ya voy a terminar. Efectos secundarios de la levotiroxina, ninguna mientras el TSH no sea menor de 0,1, porque si tienes un TSH menor de 0,1 estás volviendo al paciente hipertiroideo, te disminuye la masa ósea, te puede producir osteopenia y fracturas. Entonces vamos a tener que recurrir a nuestros amigos ortopedistas y finalmente pueden hacer fibrilaciones auriculares. 2 puntos finales. Hipotiroidismo subclínico, hasta el 8% de la población, ya dijimos que era TSH alta con T4 libre normal. ¿Se trata o no se trata? Quienes están de acuerdo en tratarlo sugieren que sí, porque puede producir hiperlipemia, arteriosclerosis, cardiopatía isquémica, se vuelven hipotiroideos, pueden tener deterioro cognitivo,
patología neuromuscular, aumento de peso, disminución de la sobrevida. Entonces, ¿cuáles son las guías actuales de hipotiroidismo subclínico? Si el TSH está alto con T4 libre normal, se deben tratar. Si el TSH es mayor de 10, siempre. Si el TSH está entre 5 y 10, lo tratas. Cuando tienes antimicrosomales muy altos, porque seguramente es un Hashimoto, si está con síntomas, si tiene bocio, si tiene hipercolesterolemia, por supuesto si está embarazada, si no ha podido quedar en embarazo o tiene disfunción ovárica o si está deprimida. Entonces sí hay indicaciones para dar tratamiento cuando el TSH está entre 5 y 10, si el paciente está en alguno de estos que acabo de mencionarles. Con respecto al embarazo, solamente tener presente que siempre se debe medir la TSH en embarazo, porque una hipotiroidea, que son el 2% de las embarazadas, tiene riesgos para el bebé, se los voy a mencionar enseguida. La TSH durante el primer trimestre está más bajita de lo normal, porque ellos por la beta-HCG estimulan la tiroides en embarazo y hace que haya una producción anormal de T3 y de T4 que hacen bajar el TSH ese primer trimestre. Siempre midan T4 libre, eso ya lo aprendieron, porque en el embarazo sí que se aumentan esas proteínas transportadoras que mencionamos en la primera diapositiva. Una mujer hipotiroidea en embarazo puede producir abortos, preeclampsia, prematurez, abrupcio, déficit mental, malformaciones, bajo peso. En conclusión, no debemos tener ninguna embarazada hipotiroidea por todas las complicaciones. Si la paciente viene tomando levotiroxina, ojo con esto, hay que aumentarle la dosis hasta el 50% de lo que viene tomando. Eso es muy importante. Y no se les olvide en el posparto suprimirla otra vez, volverla a bajar a lo que tomaba. Medir el TSH y T4 cada 6 semanas y les mencioné ahora que en embarazo se buscan TSHs de 3, ¿sí? O sea, un poquito más bajitas de lo normal. Lo último es con los ancianos, habíamos hablado que los síntomas eran menos prominentes y mejor tolerados, son atípicos, pueden solo tener alteraciones en las pruebas de laboratorio, por eso hay que hacerles el TSH a los viejitos, y ya lo habíamos dicho que se inician dosis bajas para no infartarlos y que el TSH ideal no es 3 como en las embarazadas, sino 6 porque ellos manejan niveles de TSH más altos ya por la edad. Muy bien, si alguna pregunta o inquietud tienen, aquí tienen mi correo, con mucho gusto me pueden poner algún mensaje, alguna pregunta que tengan y estaré gustoso en respondérselas. En la tarde estaremos hablando del tema de hipertensión. Muchas gracias.